Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a John Rosenstern, Dave Smith y el Dr. Don Paul Gray y ustedes. Estamos muy alegres de estar con ustedes. Estamos estudiando el mensaje predicado por Simón Pedro en el día de Pentecostés. Y como dijimos en varias programaciones atrás, cuando leemos lo que este hombre dice acá, él es un hombre distinto, es un hombre cambiado, transformado. Hay que dar crédito al Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, obviamente, es quien escogió a Pedro, pero Él lo ha bautizado con el Espíritu Santo ahora. Y al final de ese mensaje, 3,000 personas entregaron su corazón a Cristo. Pensemos en eso. El día cuando se entregó la ley, 3,000 murieron. El día cuando la iglesia nace, 3,000 fueron salvos. Alabado Dios. Es una comparación muy interesante, ¿verdad? En gran manera, en gran manera. Bueno, no terminamos ese versículo 28, ¿no? No lo terminamos. Empecemos desde el principio, por favor. Muy bien. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Presenta a Cristo como el patrón de contentamiento. Lo presenta no solamente como la resurrección de sí mismo, pero también de todos los creyentes. Cuando dice los caminos de la vida, incluye no solamente nuestra vida hoy en día, en este cuerpo o en este planeta llamado Tierra, pero también tiene que ver con la eternidad, la resurrección que viene. Y el hombre es un alma viviente. El alma y el espíritu del hombre vivirán para siempre, para siempre. La palabra de Dios tiene la llave de todas las preguntas de la vida. Y triste decirlo, principalmente es un libro que ya no se lee, aún en los hogares de cristianos. Es la razón por la cual he orado para que cada iglesia, cada cristiano, tenga una Biblia de estudio del expositor. Yo sinceramente creo que le ayudará a entender la palabra de Dios como tal vez ningún otro material que haya leído. Así que los caminos de vida incluye también la resurrección y la vida eterna. Muy bien, adelante. Me llenarás de gozo con tu presencia. El rostro de Dios resplandeció realmente sobre Cristo y resplandece sobre nosotros también porque estamos en Cristo. Quiero decir esto cuando se refiere aquí a su presencia. En el Antiguo Testamento, no recuerdo en el Nuevo Testamento, pero varias veces se usa la frase de que el rostro del Señor resplandeció sobre ellos. Eso es muy especial. Eso siempre me bendice porque se habla allí del favor, de la bendición. Habla allí de que el Espíritu de Dios se mueve en un corazón y una vida mientras su rostro brilla sobre nosotros. No habla de que Él va a darle por la cabeza, sino que Él va a bendecir, alabado Dios. Y es maravilloso cuando la presencia y el poder de Dios se manifiestan, ya sea en un servicio o en oración, así como lo sentimos en el último programa. La presencia del Señor vino cuando usted estaba compartiendo ese maravilloso testimonio de esa jovencita y cómo ella recibió al Señor. Y también cuando el Espíritu viene y cae, yo creo que no hay una confirmación más grande para todos nosotros de su amor y de su obra en nosotros y por nosotros. Así es. Bueno, en la programación de ayer, nosotros estábamos hablando de esa joven que entregó su corazón a Cristo y mencionamos, creo que lo mencionamos al aire, que el pastor se llamaba Dan Rasher, hablamos después de la programación, pero Dan Rasher era el pastor de aquella congregación. Bueno, cuando yo fui allí, aquella iglesia pequeña, realmente muy pequeña, tal vez sentaba 200 personas, tal vez por fuera, había que compactarlos ahí dentro, ¿no? Sí, pero sí, nunca olvidaré que me dijo, ¿sabe? Antes de que empezase esta campaña, varios de los caballeros aquí me dijeron que esta manera la antigua ya no iba a funcionar. Ellos no querían ser parte de esto ya. Y estaban tratando de que yo cancelara la campaña. En esa campaña, ese lugar estaba lleno a capacidad y la gente estaba parada afuera tratando de ver por las ventanas y la puerta.
Y él dijo, me regocijé, diciéndoles, sí funciona, sí funciona. Alabado Dios. Dios mío. Saben, la gente olvida la unción si no han estado alrededor de ella durante un tiempo, pero cuando llega, así es, cambia vidas. Así es, ¿Saben? así es. Adelante, adelante. Bueno, yo recuerdo cuando usted era muy joven, estaba casi llegando a los 30, predicó en Dallas. Y la unción era tan fuerte sobre usted. Eso fue poderoso. Y ellos lo vieron. Yo prediqué en una ocasión en Mobile, Alabama, y el pastor allí era un hombre de Dios. ¿Para quién predicó ahí? No recuerdo yo el nombre, lo lamento que no sé. recuerdo. Recuerdo al hombre, pero no el nombre. ¿Recuerda qué iglesia? Ni tampoco el nombre de la iglesia. Era un edificio nuevo, lo acababan de construir, muy bello, realmente, lo acababan de terminar. Y el Señor era el lugar que estaba más muerto, realmente muerto. Espero que no haya sido la iglesia que yo pastoreé. No sé. No eras el pastor tú. No. El Señor empezó a tratar conmigo sobre predicar sobre el Espíritu Santo. Y yo pensé, bueno, no era que yo no quería hacerlo, era simplemente que quería asegurarme que era el Señor. Porque pensé yo, Señor, esta gente, ellos no saben qué es el Espíritu Santo. Y estaba yo equivocado, obviamente, pero el Espíritu de Dios seguía tratando conmigo una y otra vez. Y yo recuerdo que el viernes en la noche pensé yo, Señor, aquí no estamos avanzando mucho, entonces si me pongo a predicar del Espíritu Santo, si no me has dicho que haga yo esto, aquí hay problemas en esta noche si hago esto. Bueno, yo recuerdo que a mediado del mensaje el Espíritu de Dios llegó a aquel lugar y no hay nada como el Espíritu de Dios que llega a un lugar. Nada. Aquel pastor era un hombre muy educado, era un hombre de muy buena compostura, no era un hombre que levantaba la voz, no era un hombre que era muy crudo en lo absoluto. Era su manera de ser, ¿no? Su forma de ser. Y lo vi en el servicio que me pasó por el lado corriendo a mediado del servicio. Brincó la cerquita que estaba en el altar y empezó a correr en aquella iglesia y tal vez 100 personas corrieron detrás de él. Y el Espíritu de Dios, realmente yo no hice un llamado al altar, ellos empezaron a pasar al altar. Estaba predicando yo sobre el Espíritu Santo, no pude terminar el servicio. Ellos estaban corriendo a través de esos pasillos y postrándose en el altar y de repente un caballero alto, tal vez 6 pies, 6 pulgadas, este hombre sube a la plataforma donde yo estaba y me abrazó y me levantó y me dijo, hermano Swaggart, yo soy el constructor que construyó este edificio. Y él me dijo, usted ve esas jovencitas allá adelante, ellas estaban hablando en lenguas porque el Señor las había bautizado con el Espíritu Santo. Sí. Y él me dijo, escúchelas. Y luego me dijo, no hemos tenido aquí a alguien lleno del Espíritu en esta iglesia desde hace 2 años. Y luego él dijo, pero gracias a Dios que Él ha vuelto. Sí, él ha vuelto. Sí, alabado Dios. Yo quiero al Espíritu Santo que venga. Yo lo quiero de vuelta. Yo quiero todo lo que Él hace. Sí, amén. Y entendí entonces por qué el Espíritu Santo estaba tratando conmigo sobre predicar de esa manera. Wow. Y no sé cuántos fueron bautizados aquella noche, pero nunca olvido esas palabras. No hemos tenido a nadie aquí lleno del Espíritu en 2 años, pero Él ha vuelto. Gracias a Dios que ha vuelto. Alabado, Dios. Ahora, ese contratista lo sabía, aquel constructor sabía que algo faltaba. Las cosas no estaban como tenían que estar, pero el Espíritu de Dios se movió aquel día. Y sí, el poder del Espíritu Santo, estamos hablando de gozo, estamos hablando de paz. Y cuando el Espíritu de Dios empieza a moverse en una vida, en un corazón, yo nunca he consumido drogas en mi vida, pero yo diría que es algo que no se compara al sentimiento que nos da el Espíritu Santo. No vivimos por sentimientos, claro que pero a veces está allí. El gozo nos dará el Señor. Alabado Dios. Muy bien. ¿Alguien tiene algo más que anexar aquí? Podemos hablar de esto todo el día. Adelante, por favor, John. Versículo Varones, 29. hermanos, se os puede decir con franqueza del patriarca David. Muestra la única oportunidad en las Escrituras que se le refiere a David como patriarca.
que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Se incluye aquí para disipar la noción errónea sostenida por los fariseos y los líderes religiosos de Israel acerca del Mesías. Quiero decir algo acá sobre David. David vio, podemos decir, las alturas que Dios le puede dar a una persona, como pocos individuos. Él escribió la mitad de los salmos y él fue llamado el cantor de Israel. Él, a través de su familia, el Mesías vendría y realmente no hay nada mayor que eso, ¿no? Y el pensar en algo así. Y aún así, David también vivió unas bajas espirituales como pocos seres humanos en el mundo, culpable de adulterio y culpable de asesinato a sangre fría. El matar es algo terrible, pero el asesinato es peor, ¿no? Y el asesinato a sangre fría es lo peor, ¿no? Y él mató a Urías para tratar de cubrir su pecado. Pero aún así, Jesús no corrigió a aquellos en Israel que le llamaron a él hijo de David. Pensemos en eso. Lo que yo he limpiado, no lo llamen común. Y David sufrió grandemente por los pecados cometidos. Sufrió terriblemente. Fue algo horrible lo que él tuvo que vivir, mostrando cómo es el pecado y lo terrible que es. ¿Sabe? Cuando lleguemos al cielo y veamos al rey David, oh sí, no va a haber nada de vergüenza sobre él, no va a haber nada de depresión, él no va a tener dolor. Él es redimido, Él es ungido y miren pues, va a ser maravilloso cuando podamos hablar con Él. Sí, y Tal vez lo haremos, convenzamos lo a que haremos. cante. Tenemos que ir a la pausa ahora, ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Les hago la pregunta a ustedes sobre David. ¿Podríamos decir que él fue uno de los mayores hombres de Dios que jamás Claro. ha vivido? Las promesas del pacto que Dios hizo. Ahora, si me permite, quiero compartir unos cuantos versos del Salmo 89 Claro. que nos Claro. representan, creo que lo más honorable que Dios tuvo que decir acerca de David. Lo podemos ver en este verso y pudiera leer todo el capítulo, pero no tenemos el tiempo. Voy a leer con el verso 28 del Salmo 89. Dice, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Está tratando con David, pero es la promesa de la simiente que viene de David. Y después dice un poco más adelante, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Estos versos son lo que llamamos versos de autoría del Señor. Podemos verlo en Jeremías capítulo 31, versos del 31 hasta el 37. La idea de que el Señor da su firma a lo que Él está diciendo y es tan hermoso poder ver las promesas del pacto que no va a romper, pero fue a David y a su simiente, al pueblo judío. Si una persona judía fallecía y no tenía herederos, no tenía progenitura, la familia era considerada muerta. Aquí Él está prometiendo a David simiente que perdurará para siempre, hablando del Mesías y de su reino. Pero la promesa se le dio a David y qué honor fue que el Señor hablara de él tan favorablemente. Busquemos el Salmo 51, por favor. Salmo 51. No pensaba hacer esto, pero yo quiero leer por lo menos una parte, tal vez lo lea todo, pero este es el Salmo de arrepentimiento, la oración de arrepentimiento que David oró. Y es mucho más que esta oración de perdón, sino que también es la oración que Israel orará, no palabra por palabra, pero sí de una manera muy similar cuando el anticristo esté a punto de destruir a Israel. No solamente eso, pero más aún importante que eso,
es que es la oración intercesora, que Cristo oró por nosotros, que intercede a favor nuestro. Puedes empezar en el versículo 1, por favor. Claro. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Este es un salmo de David escrito cuando Natán el profeta vino a él después de haber pecado con Betsabé y el asesinato de su marido Urías. Este salmo fue dado por el Espíritu Santo a David cuando su corazón estaba quebrantado y arrepentido debido a su pecado contra Dios. Él suplicó perdón mediante la sangre expiatoria del Cordero de Dios, Sí. prefigurada en Sí. Éxodo capítulo 12. De esta manera no solamente se le proveyó la oportunidad, un medio de expresión y arrepentimiento y fe, sino que también fue usado como un canal de comunicación profética. David, en su pecado, arrepentimiento y restauración, es una prefigura de Israel, ya que cuando él abandonó la ley y fue culpable del adulterio y asesinato, de la misma manera Israel despreció el pacto, se desvió a la idolatría, adulterio espiritual y asesinó al Mesías. El alcance y la estructura de este salmo va más allá de David. Ello predice la futura confesión y perdón de Israel en el día de la segunda venida del Mesías. Cuando lo miraron a él, quien traspasaron en una cruz, se afligieron y lloraron. Zacarías 12:13. También, aún más perfecta, es una presentación viva de la obra intercesora de Cristo de parte de su pueblo. Aunque David oró esta oración, el Hijo de David haría el pecado de David suyo propio, así también como el nuestro, y por medio de él oraría la correcta oración. Esto significa que es la oración de arrepentimiento más genuina jamás orada, porque simboliza la obra intercesora del Hijo de David. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. El problema del hombre es el pecado, y el hombre debe de admitirlo, y el único remedio para el pecado es Jesucristo y el crucificado, a lo que David en esencia apeló. La sangre sola de Jesucristo limpia de todo pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. El reconocimiento de los versículos 3 al 5 es la condición del perdón divino. Todo pecado, en esencia, se comete contra Dios. Por lo tanto, Dios exige que se reconozcan las transgresiones, poniendo la culpa donde legítimamente pertenecen, en el autor mismo. Él no puede, y de hecho, no perdonará pecado que no sea reconocido, por el cual no se acepte ninguna responsabilidad. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Mientras los pecados de David fueron contra Betsabé, su marido Urías y todo Israel, absolutamente la dirección final del pecado perfeccionada por Satanás siempre es en contra de Dios. Todo pecado es un desvío de los caminos de Dios hacia los caminos del hombre. David dice que Dios siempre es justo en toda acción que él tome, y su juicio siempre es perfecto. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Inequivocadamente, este versículo declara el hecho del pecado original. Este pasaje declara que todos nacen en pecado como consecuencia de la caída de Adán en el huerto del Edén. Cuando Adán, como la cabeza de toda la raza humana, él falló, significa que toda la humanidad falló. Esto significa que todos los que nacerían en el mundo, en efecto, nacerían perdidos. Como consecuencia de esto, el segundo hombre, el último Adán, el Señor Jesucristo, tuvo que venir a este mundo. En efecto, Dios se hizo hombre para deshacer lo que hizo el hombre original, Adán. Tendría que guardar la ley de Dios perfectamente, lo que él hizo, como nuestro sustituto, y pagó la penalidad de la deuda del pecado debida por toda la humanidad, ya que todos habían violado la ley, y él lo cumplió al entregarse a sí mismo en la cruz del Calvario. Para librarse del juicio del pecado original, el hombre debe nacer de nuevo, lo cual se realiza cuando el pecador que cree expresa fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo,
y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El hombre solo puede tratar con el externo, y aún así no muy bien. Pero solo Dios puede tratar con lo íntimo, o sea, lo interno del hombre, que es la fuente del pecado. Esto se refiere al corazón. En otras palabras, su corazón tiene que cambiar, lo que solo el Señor puede hacer. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. La petición purifícame con hisopo es una expresión en un sentido figurado. Purifícame con la sangre que en aquella noche en Egipto fue rociada sobre los postes y el dintel de la puerta con manojo de hisopo. Representa la dependencia de David en la sangre del cordero. David no tenía ningún recurso en la ley, así como nadie tiene recurso en la ley. La ley solo puede condenar. Todo y único recurso se encuentra exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz, del cual el cordero inmolado y la sangre en los postes de las puertas de Egipto eran símbolos. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. El perdón del pasado nunca agota la plenitud del perdón. Hay provisión para el futuro. Eso nos alegra, ¿no? Aleluya. Que ese es el caso. La expresión los huesos que has abatido representa una figura retórica que significa que no podemos avanzar hasta que las cosas se arreglen con Dios. Es como si la pierna del hombre se fractura y no puede caminar. El pecado no perdonado inmoviliza el alma de la misma manera que un hueso fracturado inmoviliza el cuerpo. Esas son palabras muy poderosas. Lo son. Lo voy a leer otra vez. La expresión los huesos que has abatido representa una figura retórica que significa que uno no puede avanzar hasta que arregle su vida con Dios. Es como si la pierna del hombre ha sido fracturada y no puede caminar. El pecado no perdonado inmoviliza el alma, lo mismo que un hueso fracturado inmoviliza el cuerpo. Esto es fenomenal. Adelante. Permítame decir esto brevemente. Necesitamos que el pueblo pueda ver el valor de lo que el Señor le ha dado aquí al crear las notas que van junto con la Biblia de estudio del expositor King James. Y yo le animo al pueblo el día de hoy a adquirir este libro. Van a ser bendecidos lo que usted está leyendo, y estamos leyendo justo de este libro. Yo estoy leyendo las escrituras y usted las notas, y son... Mire, esto está ayudándome a mí, que he leído esto muchas veces, una vez más poder tener refrigerio y poder ver el amor de Dios y el arrepentimiento de, su intercesión por nosotros a favor del pecado de David, que en cierto sentido es un tipo de todos nosotros que ¿pudiera yo hablar de una historia rápidamente? La historia del pastor y el cordero. Tal vez usted ha contado la historia donde el pastor tenía ovejas y uno de los corderitos seguía desbalagándose. Y finalmente, no sé, de acuerdo a como me acuerdo, el pastor le fracturó la patita al cordero. Así es. Y de acuerdo a como me acuerdo, él la vendó. Y todos los días él cargaba a ese corderito hasta donde estaban los pastos para que comiera, y después lo cargaba a casa. Y eso continuó varias semanas y finalmente la patita se sanó. Pero el corderito después de eso jamás se iba del pastor. Así es. Cuando usted estaba leyendo acerca de los huesos abatidos, pensé, por algo es que Dios utiliza el quebranto. Sí. Dios lo usa. No solo trae sanidad, pero trae una relación a nuestras vidas que nos cambia para siempre. Así es, y solamente Dios puede hacer eso, nada más lo puede hacer. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No leímos todo el Salmo 51, se nos terminó el tiempo, pero a la vez creo que pudimos leer lo suficiente para que usted pueda entender quién era este hombre David. Puede percibir su corazón quebrantado, y eso no está aprobando o tolerando el pecado en ninguna manera. El pecado es algo terrible, es algo que es tan malo que no se puede describir, pero aún la Escritura dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a Dios que Jesucristo derramó su sangre para que podamos ser limpios de todo pecado. Gracias por acompañarnos. No se pierdan la próxima programación. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.